Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes. En esta ocasión queremos platicar con ustedes de un tema que es sumamente importante: la depresión y la diabetes, o la diabetes y la depresión. De cualquier forma, una conlleva a la otra de alguna forma en algún momento. Para ello me acompaña en esta tarde la doctora Alejandra Aguirre, quien nos va a platicar acerca de las partes más importantes de estos padecimientos. Primero hablaremos brevemente de una definición, porque todo el mundo hemos hablado o hablamos de la diabetes, pero realmente no tenemos una definición precisa acerca de este padecimiento. Doctora Aguirre, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde compartiendo con el público, ¿verdad? Este padecimiento que de alguna forma está considerado ya como un problema de salud pública, una enfermedad de salud pública. Entonces, ¿qué te parece si empezamos platicando acerca de esto, sobre lo que es una definición de lo que es la diabetes? Okay. La diabetes como tal es la pérdida completa o parcial de la insulina, que la insulina es una hormona secretada por el páncreas. Entonces podemos dividir básicamente en dos tipos de diabetes, que es tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 hay una deficiencia completa, digamos, total de la secreción de insulina, a diferencia de la diabetes tipo 2, en la que primero empieza habiendo una resistencia de los tejidos hacia la insulina. Muy bien. Pero también por ahí, si platicáramos, ya ahorita agregando, complementando esto, de alguna manera la historia, un poquito de la historia. Sabemos que este padecimiento ha sido diagnosticado por personas de la época antigua, yo creo que 1500 años antes de Cristo, si no, incluso hasta más atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos podrías platicar de esta historia en aquella época? ¿Cómo la detectaban? Porque, pues lógicamente no contaban con los instrumentos ni las técnicas de hoy, ¿verdad? Pero sin embargo, ya en aquella época, ellos ya hacían diagnósticos y muchas veces mucho más precisos que lo que decimos. Sí, en las épocas antiguas se diagnosticaba básicamente por la orina. Era un aumento de la secreción de orina y muchas veces tenía esa característica de ser orina dulce. Incluso se comenta que llegaban a probarla para saber si tenía este sabor dulce y entonces se diagnosticaban el padecimiento como diabetes. Y más adelante le agregaban el término de mielitus, que significa miel. Sí, de hecho, efectivamente, yo también sé por ahí alguna anécdota que dicen que primero empezaron a observar que las moscas se paraban y empezaron a preguntarse, bueno, ¿por qué? Y algunas personas que como aquella época eran muy observadores, entonces pues empezaron a probar y se dieron cuenta que esa orina tenía un sabor diferente y que por ello pues empezaron como a relacionarlo entre lo que la persona presentaba como signos y síntomas y con lo que encontraban en la orina, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, esa es una historia breve de lo que realmente ha ocurrido desde su aparición, o que al menos empezaron a detectar. Pero ahora, por ejemplo, estadísticamente hablando, y hablando de nuestro país, y que al inicio comenzamos diciendo que es un problema de salud pública, ahorita, actualmente, ¿cuáles son los estados de nuestro país que han presentado o que presentan un alto índice de diabetes? ¿Y cuál es el estado que al menos tiene menos diagnosticados, ¿verdad? Bueno, según las estadísticas que realizó el INEGI en el 2000, una publicación de 2013 basada en encuestas realizadas en 2011, se dice que el principal estado con casos reportados nuevos de diabetes es Baja California y el estado con menos casos reportados es Tabasco. Sí, bueno, de ahí es un dato interesante que según las estadísticas, la población que es mayormente diagnosticada es población que no cuenta con seguridad social. Eso es un dato importante porque, el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Pública, tiene sus métodos para diagnosticar la diabetes, pero es interesante saber que la mayor población se encuentra en personas que no son aseguradas y que no tienen un medio de diagnóstico, digamos, una prueba diagnóstica específica.
Bien, bueno, y ahora, ¿podrías comentarnos tú acerca de cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué características puede presentar una persona que se puede sospechar de ser diabética? Porque los principales síntomas son que orinen mucho, que les dé mucha hambre y que, bueno, también pérdida de peso y que les dé mucha sed. Son como, le llamamos poliuria, polidipsia y polifagia, que son los 3 síntomas cardinales que podemos detectar en un paciente. Muy bien. Bueno, ¿y hay algún otro dato, algún otro síntoma o signo, aparte de estos, que pudieran ver con estas personas? Pues, no sé, la pérdida de peso, que es abundante con los están bien controlados, no sé cómo. Bueno, sin embargo, al menos lo que es la diabetes y la hipertensión, también se les puede llamar asesinos silenciosos, ¿verdad? Porque lo que acaba de comentar la doctora es una gran verdad. De hecho, así está tipificada, así está clasificada, así está registrada en los libros de medicina. Sin embargo, esto lo quiero comentar para que la gente no se confíe. Sin embargo, a veces hay pacientes que son diabéticos y no manifiestan absolutamente ningún síntoma. Y esto se llega a descubrir, a veces por casualidad, porque se hicieron algún tipo de estudio y ahí aparece, o porque llegan a un hospital en estado de coma. Entonces, apenas en ese momento, ¿verdad?, se dan cuenta que esa persona es diabética. Muy bien, ahora, vamos a relacionar, ¿qué te parece? Este padecimiento, como muchos otros, y quiero comentarlo también aparte, que nos puede manifestar o puede entrar los pacientes en depresión, porque aquí, amigos, amigas, hay algo bien interesante. A veces, cuando ya tenemos el diagnóstico, cuando ya tenemos al paciente frente a nosotros y que no sabe que tiene la enfermedad, cuando se la dices, les da un shock. El mucho de las veces se ponen a llorar y empiezan a hacerse preguntas como: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Entonces, a ver, platícanos acerca de este estado agregado, digamos, a esta enfermedad. Sí, la diabetes es una enfermedad que es bastante prevalente, digamos que hay muchos casos en nuestra población, pero la gente no siempre la sabe detectar. Cuando un paciente presenta, no sé, llanto fácil, que siempre está triste, que se aísla de las personas, que no muestra tanto interés por las cosas que antes solía hacer, que ya no disfruta de hacer las cosas que antes solía hacer, que hay cambios en su apetito, que hay cambios en el sueño, que hay diferentes síntomas, pues esta persona está deprimida. Y esto ocurre, como ya lo mencionó el doctor, sobre todo cuando les dan un reciente diagnóstico de diabetes, que es en parte porque ellos se dan cuenta que han perdido la salud, porque es una enfermedad crónica que no se cura y solamente se controla. Entonces, muchas veces viene también relacionado con su historia familiar. Muchos de estos pacientes son pacientes que tienen familia que murieron o sufren esta enfermedad crónica. Entonces, les asusta mucho el saber que en algún momento de su vida se pueden encontrar como estas personas que son cercanas a ellos y que ven muchas veces sufrir. Entonces, es un estado de transición emocional que les cuesta mucho trabajo aceptar. Sí, y con esto quiero también aclarar algo, que lo que es el duelo no necesariamente es una pérdida significativa con respecto a la muerte. No es exclusiva de la muerte el procesar un duelo, sino, por ejemplo, en este caso, el duelo se da por una pérdida de la salud. Entonces esto, claro que les deprime, porque van a perder inclusive vida social, ¿no? Por ejemplo, antes estaban acostumbrados a ir a, no sé, a las fiestas, como hace rato el ingeniero nos platicaba que se fue a una, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo ahí, entonces ya no se va a poder pues tomar sus refrescos o su bebida con refresco X, y entonces empieza a haber muchas limitaciones en ese sentido, y por lo tanto pues los empieza como que a aislar momentáneamente desde el punto de vista social, ¿verdad? Porque empiezan a alejarse un poquito de las reuniones familiares, porque pues no pueden consumir lo que todo el mundo está consumiendo, ¿verdad? Entonces esto les produce una limitante muy importante. Además, lógicamente, que no sé si a ti,
doctora, pero a mí me pasa constantemente cuando yo me topo con algún paciente diabético, y muchas veces, bueno, casi siempre les pregunto, oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene con su enfermedad? ¿O desde cuándo se sabe enfermo? No, pues me dicen, desde hace 11 años, por eso un ejemplo, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿qué sabe usted de su enfermedad? No sé. Y entonces aquí lo que yo quiero resaltar en esta práctica además es de que si tan pronto nos sepamos o conozcamos que tenemos un padecimiento de esta naturaleza, desde mi punto de vista, no sé qué te parece a ti, pero hay que informarse. Sí. Y entre más informados estemos, es mejor para ustedes o para todos nosotros como pacientes. Sí. Porque creo yo que la ignorancia es uno de los errores más grandes que podemos tener. Y entonces, si la persona se informa y todo esto, ¿qué va a suceder? Pues que se va a cuidar más. Sí. Va a poder colaborar porque de alguna manera también por ahí tenemos en los casos de depresión pues cierta resistencia al cambio, a los tratamientos, ¿verdad? Platicamos algo de esto más. Bueno, es interesante que nosotros como médicos detectemos cuando el paciente se encuentra en estado depresivo. Y sobre todo, bueno, me gustaría agregar que no siempre la depresión se relaciona con tristeza. Hay personas que manejan de manera diferente esto y se vuelven al contrario muy irritables, todo el tiempo están enojados. Es importante tener esto en cuenta porque la persona depresiva puede estar tanto como irritable como deprimida. Entonces nosotros como médicos debemos detectar esto y evaluar la manera de ayudarlos, porque una persona deprimida tiene un mal apego al tratamiento, no se toma el medicamento como nosotros damos, no se lo toma a la hora y a las dosis que nosotros lo recetamos. Entonces esto hace que la persona no se controle bien y posteriormente presente complicaciones, que a la larga es un círculo vicioso porque presentan las complicaciones y esto les causa también depresión, esto del pie diabético, pérdida de la visión, toda esa clase de complicaciones que puede tener una persona diabética también les puede causar depresión. Claro, porque conforme, como lo dice la doctora Aguirre, conforme va avanzando el estado de enfermedad y no lleva un tratamiento adecuado, lógicamente que se van agregando otros factores. Y acabas de mencionar unos, pero hay otros como, por ejemplo, llegar a la insuficiencia renal, ¿no? Aún tener un problema, como tú dijiste, visual, por cuestiones de a nivel de las venitas que tenemos en nosotros, que se llama retinopatía diabética. Además de otras enfermedades como una gastropatía diabética, una neuropatía diabética. O sea, sí es algo que es bastante importante que sepamos. Entonces, las personas que de alguna forma pierden la salud, como decíamos al principio, entran en un estado de duelo. Y de acuerdo a lo que la doctora Kubler-Ross, ¿verdad? Ella establece 5 pasos o 5 estados en los cuales las personas entramos cuando tenemos algún tipo de pérdida. Una de ellas es la negación. Entonces la gente dice, no, yo no tengo diabetes, yo nunca he estado mal, nunca me he sentido mal, yo hago mi vida normal, ¿verdad? Y luego viene eso que tú comentabas, ¿no? El enojo. Sí, Se enojan, esa rabia, eso que tú comentas, ese es el enojo, ¿no? Se enojan contra todos, incluyendo a Dios. Sí. Dicen, no, ¿cómo es posible? No, que Dios es bien bueno y mira cómo me está castigando y todo esto, ¿no? Entonces, y luego viene pues una etapa de negociación, ¿verdad? Empiezan, oiga, y si yo me porto bien, y si ya no voy a hacer esto, y si lo otro, me puede ir bien, me voy a componer y todo esto, ¿no? Y luego viene la etapa digamos, pues que también, bueno, que la doctora le llama depresión. Sin embargo, fíjate que ahí no estoy muy de acuerdo. Más bien para mí parece un estado de tristeza, más que depresión, es de tristeza. Y luego ya al final la etapa de aceptación. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, en algunos otros escritos que he hecho por ahí, yo agrego una etapa más, que es la de reinventarse. Que tienes que reinventar, porque lógicamente que después de todo este proceso te cambia tu vida. Entonces tienes que reinventarte, tienes que hacer cosas nuevas, diferentes, al menos, para que tú puedas, de alguna manera, caminar emocionalmente hablando lo más sano posible, porque si tenemos la parte emocional controlada y bien por ahí, seguramente la parte física va a ser de alguna forma más saludable, más llevadera. Y sobre todo, señoras, señores que nos están viendo, esto no es privativo de ustedes, también hoy estamos encontrando gente muy joven. Yo he tenido pacientes incluso de 13, 15 años ya con diabetes, que no habían sido descubiertos y que por algún padecimiento diferente llegaron y lo sospechamos, y entonces nos encontramos con esta situación.
Entonces sí es importante que este tema, de alguna manera, ustedes lo exploren más, lo investiguen más, para que ustedes tengan también un marco de referencia todavía más amplio que este que estamos dando, porque desde el inicio hemos comentado que esto lo que pretendemos es generar dudas, crear dudas, para que las personas pues empiecen a buscar información y todo esto, ¿verdad? Entonces, habría que empezar a hablar. Entonces ahora, no sé si quieres agregar algo más sobre la depresión. Bueno, me gustaría agregar la parte preventiva, que es como parte importante de la medicina, porque siempre nos centramos en curar, pero también hay una parte preventiva. Entonces, para prevenir que las personas que sean diabéticas o cualquier enfermedad crónica empiecen a tener depresión, debemos de crear redes de apoyo. Es muy importante en este caso la familia. Los pacientes que por lo regular se encuentran solos tienden a ser más personas más frágiles y tienen más a deprimirse. Entonces es importante crear estas redes de apoyo y que la familia se adapte al nuevo estilo de vida del paciente diabético, porque muchas veces, como comentaba el doctor, dicen, bueno, él es el enfermo y no yo, entonces ¿por qué yo tengo que cambiar mi estilo de vida si él es el enfermo? Entonces muchas veces esta persona pues se aísla, se siente rechazado, e incluso ese estigma social, ¿no? De que estás enfermo, me hago a un lado porque ellos no y pueden seguir con su vida. Entonces es cambiar este modo de pensar. Es una enfermedad que se hereda, tiene factores que son heredofamiliares, y nosotros enseñando a cambiar los hábitos alimenticios, la actividad física, podemos lograr prevenir la enfermedad, tanto la diabetes como la depresión. Fíjate que es muy importante esto que acabas de comentar, porque sí es cierto. Por ejemplo, pues, el paciente está en la mesa, ¿no? Están todos en la mesa y ve cómo se pasan el pollo frito, cómo se pasan el puré de papa, qué sé yo, todas esas, la ensalada de manzana con leche de esa espumosa, de esa condensada, ¿no? Y luego aparte con plátanos con azúcar y todo ese tipo de detalles, o de alimentos, mejor dicho. Y entonces, pues el otro hermano nos ve pasar y pues yo creo que se le hace agua a la boca, ¿no? Porque pues él saborea, pero y ahí con sus verduras pelonas, ¿no? Y su pollo cocido y no puede comer más. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que crear esto que dice la doctora, es muy importante, porque la gente no solamente se va a sentir apoyada, sino va a compartir, y además es saludable, ¿no? Que empiecen a comer como el diabético, porque eso les va a ayudar a ellos también, que ese es un detalle que tienen que tomar en cuenta, no como un estigma solamente, no solamente, ay, ahora tengo que hacer de comer, o hacer dos comidas, ¿no? Una para él y una para mí. Sí. No, es para todos, seguramente hay que encontrarle el sentido, encontrarle el significado, hay que encontrarle esto de las ensaladas de verdad son bien ricas. Una vez alguien me hizo una de chile morrón con cebolla, y cuando le dije, ay, eso sabe fatal, no, estaba bien rico, la ensalada de berros, qué sé yo, todos estos alimentos que de alguna forma son muy nutritivos y que no necesariamente tienen relación con el azúcar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos. ¿Cómo ves esto de la depresión, de acuerdo a una investigación y a una información que tú misma nos proporcionaste? Por ahí habla que es uno de los padecimientos más frecuentes de los problemas o de las enfermedades de salud mental. Sí. Bueno, antes que la depresión hay otro padecimiento que es más prevalente y es la ansiedad, pero eso es un tema aparte. Centrándonos en la depresión, es un problema que va creciendo no solo en México, sino en todo el mundo, y la OMS previene que más o menos para el 2020 va a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, después de las enfermedades cardíacas. Entonces eso es importante porque muchas veces no se le da el lugar importante. Uno cree que las enfermedades mentales no son tan importantes como una enfermedad física, y es totalmente lo contrario, porque muchas veces las enfermedades físicas dependen de la mental. Entonces es importante prevenir y tener en cuenta, algo que también quiero comentar y que he visto en la práctica clínica, es que muchas veces la gente puede detectar estos síntomas y sabe que está triste o deprimido, pero no busca ayuda. Entonces es importante que si ustedes tienen estos síntomas o los detectan en alguien que es allegado a ustedes, lo convenzan de pedir ayuda profesional, porque muchas veces esto no se puede resolver solo. Necesitas de alguien que sepa de qué se trata y que dé el tratamiento adecuado para él. Sí, porque muchas veces el problema se enmascara. Sí. Por ejemplo, en el caso de las personas con
problemas de tiroides, anda con problemas aparentemente psiquiátricos, como no, pues mándenlo al psiquiatra, ¿no? Y resulta que tiene un problema de tiroides que le está generando esa condición o ese estado mental que de alguna forma llegan a presentar. Muy bien, bueno, ahora, ¿cómo ves? Platicamos un poquito acerca de, pues, cómo pudiera ser un tratamiento o cómo es el tratamiento ideal, ¿verdad? Porque hoy en día, desafortunadamente, lo que es la parte médica, solamente toma una parte y el resto no sé si no la conozca, la deseche, no le importa, pero sí queremos dejar muy claro que un tratamiento como que lo que la doctora nos va a sugerir, ¿verdad? Debe ser muy holístico, muy integral, muy abarcando todas y cada una de las características que en la enfermedad y el problema mental que de alguna manera nos genera, ¿no? Bueno, primero para dar el tratamiento es necesario estadificar. ¿Qué es estadificar? Reconocer si esta depresión es leve, moderada o severa. Cuando es una depresión leve o moderada, y esto es a través de cuestionarios que son de manejo de especialistas, o bueno, de médicos más bien, cuando es una depresión leve o moderada, podemos establecernos en una terapia. Y lo que es muy importante es la educación del paciente, lo que ya comentaba el doctor, hacerle saber el padecimiento, las características y educar tanto al paciente como a la familia. Después de esto tenemos las terapias que pueden ser impartidas por un psicólogo, un psiquiatra o cualquier médico que pueda ser terapeuta. Y si es necesario, en el caso de las depresiones severas, es importante un tratamiento médico. ¿Qué es el tratamiento médico? Farmacológico. Es decir, empezar a recetar el medicamento cuando sea necesario y tener control sobre todo los pacientes que son diabéticos, porque hay medicamentos antidepresivos que modifican el tratamiento para diabetes. Entonces es todo por profesionales. Nunca se autorreceten. Esos medicamentos también hay que dejarles de tener un poco de miedo porque muchas veces la gente cree que causa adicción. Entonces me gustaría aclarar eso: el tratamiento antidepresivo no causa adicción, entonces no le tengan miedo, pero tampoco se autorreceten. Claro, eso es muy importante y sobre todo que, bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí, que ya me llegan pacientes en un estado ya muy avanzado y no sé cuántos años se la pasaron, que porque la abuela les recomendó un té, que porque fueron a ver un grupo no sé a dónde y que les dijeron que la diabetes se cura y que no sé qué. Por ahí alguien escuché alguna vez, un paciente me comentó de matan al puerquito, ¿cómo le llaman cuando es pequeño? Tiene un nombre, pero bueno, lo matan y le quitan no sé, un lechón, exacto, y entonces le quitan una parte, realmente no me acuerdo de dónde, pero le hacen como tipo chip, ¿no? Y que les ayude. Yo en la práctica, esa paciente que me lo comentó, yo la he visto muy mal. O sea, definitivamente no hay como tú lo comentas, ¿no? Plantear un tratamiento en tres aspectos importantes. La psicoeducación de alguna forma es muy importante y la parte de tratamiento médico, pero también el hecho de que el paciente se sienta protegido, se sienta de alguna manera pues apapachado, porque con la familia tampoco dice que no le van a dejar con muchos, ya no hagas nada, no, él tiene que hacer su vida normal. Si hacen un tratamiento y todo, es normal su vida. Sí. ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, solamente recalcar la importancia de detectar estos síntomas, porque bueno, eso también nos lleva a otro tema que es importante y que se va a ver posteriormente, que es el suicidio. Entonces, muchas de las personas que se suicidan tienen depresión no diagnosticada. Entonces es importante pues tomarlo en cuenta, ¿no? Claro. Bueno, pues miren, pues ya para terminar esta parte, pues queremos dar a ustedes nuevamente nuestras redes sociales, en las cuales ustedes nos pueden escribir, nos pueden sugerir, nos pueden hacer preguntas con respecto a este tema o a los que vimos anteriormente. Ahorita ella tocó parte de lo que es un trastorno mental como la depresión, que de alguna forma en nuestro primer video donde hablamos de jardinoterapia, ahí pudimos comentar con ustedes que este tipo de terapia puede ayudar a trastornos mentales como es el caso de la depresión. Bueno, donde nos pueden encontrar es en www.drrobertoibarra.com. Nuestro Twitter es @tanatosieros y nuestro correo es contacto consulta @drrobertoibarra.com.
Ahí los pueden encontrar. Ahí tenemos en esta página una serie de ventanas en las cuales ustedes pueden ver dónde están los videos, dónde están nuestros servicios, dónde estamos ubicados, qué tipo de terapias podemos manejar con ustedes o con sus pacientes que ustedes quieran que así se haga. Por lo pronto, yo quiero agradecerle mucho a la doctora Alejandra Aguirre su colaboración, y quiero comentar y presumirles que es la primera vez que hacemos esto juntos, y que no sé si ella ha tenido esta experiencia de estar así como hoy, pero es muy agradable, es muy emocionante, es una condición nueva, no sé, pero sobre todo que podamos, y nuestra obligación, Ale, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero nuestra obligación es compartir todo esto que hemos aprendido, sí, con la idea de que esto le sirva a la gente, ¿no? A la gente que a lo mejor por alguna razón no ha tenido este tipo de poder ver o de poder escuchar temas como estos. Sí. Por lo pronto, muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias, doctora Aguirre, por tu participación, y seguramente la estaremos viendo en otros temas por ahí que tenemos adelante. Por lo pronto, nuevamente, muchas gracias, buenas tardes. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, cualquier tema que quieran ustedes, nuevamente ya les dimos nuestras redes sociales y ahí los esperamos. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.